29 de enero del 2024, unidos todos en espíritu canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el dueño del tiempo, tú eres el dueño de nuestra vida. Cada cosa que nos acontece la ponemos en tus manos, y hoy, en este inicio de semana, en este inicio del día, una vez más caminando hacia ti, pedimos ese encuentro contigo, a través de los hermanos, a través de las situaciones, algunas de ellas muy hermosas, otras problemáticas, pero siempre en tus manos, siempre en oración. Permite que tu palabra, la del día de ayer en el domingo, cuarto de ordinario, redunde en este día en nuestro corazón, la reflexión que en la Santa Misa hemos recogido, a través de la homilía, a través de esa santa inspiración, tenga su fruto en nuestra vida real, en la vida de cada día. Bendito sea Señor, porque nos escuchas y estás con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaban días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, este relato en Marcos es muy interesante, muy fuerte, muy intenso. Un endemoniado, ¿verdad? Alguien que está pues poseído, y no por uno, sino por una legión de demonios. Vemos cómo se hace daño, cómo está viviendo en el monte de una manera terrible. Jesús viene, y los demonios reconocen al Señor, empiezan a decir su nombre, y Jesús, ¿verdad?, los expulsa del cuerpo de este hombre. ¿Cómo te llamas? Somos legión, somos muchos, porque si Satanás se conoce o se reconoce, se aborrece él mismo, se sale de ahí, ¿verdad? Déjanos ir a la piara de cerdos. Jesús les permite salir de ese hombre e ir a la piara de cerdos, y esos cerdos endemoniados, dice en este pasaje, que son como unos 2000 cerdos, imagínense ustedes, se arrojan a este río, a este mar, y se ahogan, se mueren, ¿verdad? El animalito cerdo sabemos que tiene una connotación de pecado dentro de la palabra de Dios.
Pero muy curioso es que las personas que están viendo la liberación del pobre hombre, en lugar de decirle a Jesús que se quede, le piden que se vaya. Así suele ser la vida de los cristianos. En muchas ocasiones donde más lo necesitamos es cuando más lejos estamos de Él. Parece curioso, ¿no? Porque en estos momentos de los signos de los tiempos, pues hay mucha ausencia de las personas en las parroquias, cuando tendríamos que venir con más fortaleza a pedir al Señor clemencia, ¿no? A conectarnos verdaderamente con Él. Es curioso, pero pues así ha sucedido. Y bueno, pues Jesús se embarca, ¿verdad?, a otro lugar. Y es curioso que ahí donde el Señor está haciendo este milagro, le pidan salir. Que el Señor nos ayude a pedirle que permanezca en nuestro corazón, ¿verdad? A pesar de las circunstancias y las cosas que se vayan presentando, más que nunca en sus manos. Que el Evangelio sea nuestro alimento y nuestra fortaleza. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, lo que no debes olvidar en la iglesia. Número 1, no comer. Esto, al igual que mascar chicle, es una falta de respeto en la casa de Dios. Meter comida o bebida dentro de la casa de Dios es una falta de educación, una falta de respeto, tomémoslo en cuenta, ya que en la la parroquia, pues es un lugar muy digno. Número 2, no gritar, no gritemos de un lado para otro, se escucha horrible. Debemos aprender a guardar silencio, pues de lo contrario distraemos a las personas en su oración, en su encuentro con Dios. Tampoco debemos correr, esto va para los pequeñines. Aunque veas mucho espacio, una parroquia no es un lugar para correr, ya que puedes causar un accidente o distraer a los demás con el ruido. Punto número 4, permanecer atentos. Es importante saber y conocer la Santa Misa. En algunos templos hay un espacio para los niños, en otros los mismos papás tienen que ir explicando poco a poquito qué es lo que sucede en la misa, porque todo tiene un significado. Punto número 5, tú mismo, tú misma, habla con Dios. El ir a misa tiene como finalidad encontrarnos con nuestro Padre del Cielo, platicar con Él con una sinceridad abierta, pero siempre en silencio. Punto número 6, no usar el celular. Por favor, no usar el celular, porque eso nos distrae o distrae a los demás. Y bueno, pues ya sabemos que en ese mundo nos metemos y nos distraemos. Hacemos lo mismo que hacemos en la casa. Mejor hay que recordar apagarlo, quitarle el sonido para que podamos hablar bien con Dios y no nos suene. Una de las cosas que sí nos molestan es cuando suena el celular sonoramente. Y lo peor, no contestarlo. Por favor, no contestarlo. En el punto 7, no se distraiga. Si ve a alguno que le conoce, alguna persona pues familiar o amiga, puede platicar con él al término de la misa, no durante la celebración. Platicar es, no me interesa lo que pasa y me interesa más esto, lo mismo. Hacemos lo que podemos hacer en otro lugar. Mejor sálgase. Punto número 8, ve contento. Ve gustoso el encuentro con Dios. Algunos van con tiempo para poder asistir a tiempo. Incluso algunos niños evangelizan a sus papás. Ya vamos a la iglesia, vamos a la parroquia, vamos al día de hoy para encontrarnos con nuestros amigos del catecismo y por supuesto para encontrarnos principalmente con la palabra, con el encuentro con Dios. Es muy hermoso ver cuando vamos contentos, es otra situación para estar con Dios. En el punto 9, disfrutar la palabra, por eso poner atención. Si aún no sabemos exactamente qué es lo que dice, escuchemos con atención la homilía, ¿verdad? Porque ahí vamos a recoger luces para nuestro camino, para la vida de la iglesia, para la vida de nuestro entorno en todo momento. Y si tenemos la oportunidad de la hojita, repasar las lecturas en casa o seguirlas en el Salmo o el Evangelio. Y por supuesto, si ya tenemos la gran oportunidad en el punto 10, pues estamos listos, vamos a recibir la comunión para acercarnos a comulgar. Es lo más grande porque es la presencia de Dios en nosotros que nos alimenta. Ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Todo lo que como, ¿verdad? Soy yo. Ahora, Cristo que está en mí me implica ser cristiano verdadero.
hacer una comunión, en caso de no poder hacerlo, una comunión espiritual, pero siempre conectados con el Señor. Es muy importante saber qué sí se hace y qué no en la Santa Misa. Recordemos que una parroquia es un lugar sagrado, porque ahí se le rinde culto a Dios. Por eso respeto a Él y a las demás personas, quitando situaciones que podemos evitar dentro de ella. En el tema de hoy. Santos y conversos. Hoy celebramos a San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced. San Pedro Nolasco nació en un lugar cercano a Barcelona, España, en el año de 1189. Cuando Pedro tenía 15 años, su padre murió y él decidió repartir las grandes posesiones que había heredado. Su madre lo acompañó y colaboró en su deseo de hacer el bien y vivir santamente. Estando en edad de casarse, Pedro realizó una peregrinación a la Virgen de Montserrat. Allí, estando a los pies de la madre, comprendió que las vanidades del mundo solo dejan vacío e insatisfacción, y que en cambio lo que se hace para la vida eterna acumula un tesoro que dura para siempre. Fue entonces que prometió a la Virgen mantenerse puro y poner su vida a su servicio. En ese tiempo los musulmanes saqueaban las costas y esclavizaban a los cristianos llevándolos al África, donde los hacían vivir en tenebrosas cárceles y les imponían terribles penalidades. En estas condiciones, muchos de los prisioneros llegaban a perder su fe pensando que Dios les había abandonado. Fue por eso que Pedro Nolasco decidió utilizar su fortuna para la liberación del mayor número posible de esclavos cristianos. Cuando se le presentó la ocasión de gastar una alta suma de dinero para obtener la libertad de algún cautivo, recordaba aquella frase de Jesús en el Evangelio: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre las consumen, y los ladrones perforan sus paredes y las roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los pueda consumir, ni ladrones que perforen y roben. Mateo 6, 19 al 20. En el año de 1203, Pedro Nolasco inició en Valencia la redención del cautivo, liberando con su propio patrimonio a 300 esclavos. Para llevar a cabo esta misión, formó un grupo dispuesto a poner común sus bienes y organizó expediciones para negociar la liberación. Cuando se les acabó el dinero, formaron grupos llamados cofradías para recaudar la limosna para los cautivos. Tristemente llegó un momento en que la ayuda se agotó. Entonces el santo evaluó la posibilidad de ingresar en alguna orden religiosa o retirarse al desierto. Fue así que inició un periodo de reflexión y profunda oración. La noche del 1 al 2 de agosto de 1218, la Santísima Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco y a sus amigos San Raimundo de Peñafort y Jaime I, el rey de Aragón. Les comunicó a los tres por separado su deseo de fundar una orden religiosa para liberar cautivos cristianos. Antiguas narraciones cuentan que la Virgen les recomendó que fundaran una asociación con hábito blanco y puro, que sea defensa y muro de la cristiana nación. La Virgen María movió profundamente el corazón de Pedro Nolasco para fundar la nueva orden y formalizar el trabajo que él y sus compañeros venían realizando. El 10 de agosto del año del 1218, en el altar mayor de la Catedral de Barcelona, en presencia del rey Jaime I de Aragón y del obispo Berenguer de Palou, se creó la orden mercedaria, cuya patrona es la Virgen de la Merced. De ahí que Pedro Nolasco hizo ante el obispo sus 3 votos o juramentos de castidad, pobreza y obediencia, y añadió un cuarto voto, el de dedicar toda su vida a tratar de liberar cristianos que estuvieran siendo esclavos. Pedro Nolasco reconoció siempre a María Santísima como la auténtica fundadora de la orden mercedaria. El Papa Gregorio IX aprobó la comunidad. Entonces San Pedro Nolasco fue nombrado superior general. La nueva orden fue laica en los primeros tiempos. El vestido que usaban era una túnica blanca y una cruz grande en el pecho. Su primera ubicación fue en el hospital de Santa Eulalia, junto al Palacio Real, donde recogían a indigentes y a cautivos y regresaban de tierras de moros y no tenían dónde ir. Además, la nueva orden continuó la labor que ya hacían antes de crear la conciencia sobre los cautivos y recaudar dinero para liberarlos. San Raimundo predicó con gran entusiasmo en favor de la orden mercedaria y fueron muchos los hombres de buena voluntad que llegaron a hacerse religiosos. Habitualmente eran acompañados de excautivos, ya que cuando
uno era rescatado tenía obligación de participar durante algún tiempo en este servicio. Cada año realizaban expediciones y Pedro Nolasco continuó sus viajes personales en donde nunca había estado buscando a cautivos. En una oportunidad, estando en Argelia, lo hicieron prisionero por el decreto que se tenía en aquel lugar, pero el santo logró conseguir su libertad. Todos los frailes que ingresaban a la orden no solo hacían los 3 votos de la vida religiosa, sino que también debían realizar el 4.º voto como lo había hecho San Pedro Nolasco, y este 4.º voto sabemos era la característica distintiva de la comunidad de los mercedarios. Al entrar a la orden, los miembros se comprometían a quedarse en lugar de algún cautivo que estuviese en peligro de perder la fe, en caso de que el dinero no alcanzara a pagar su redención. Entre los que se quedaron como esclavos está San Pedro Emergol. San Pedro Nolasco ayudó al rey Jaime a conquistar para los cristianos la ciudad de Valencia, que está en poder de los musulmanes. El monarca decía que había logrado conquistar la ciudad de Valencia debido a las oraciones de San Pedro Nolasco y por esto fundó en esa ciudad varias casas de la comunidad de los mercedarios en agradecimiento. Poco antes de morir, cuando el santo ya había alcanzado la edad de 77 años, pronunció las palabras del Salmo 77. Tú eres el Dios que hace maravillas y revelaste tu poder entre nosotros. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. Por su intercesión se obraron muchos milagros. Por eso, en 1628, el sumo pontífice lo declaró santo. La comunidad de los mercedarios se dedica ahora a ayudar a los que están encarcelados a través de institutos religiosos y asociaciones de laicos, dando continuidad a la obra iniciada por su fundador. En el día de su fiesta, le rogamos por su intercesión a San Pedro Nolasco que interceda ante el Señor para que nos conceda la gracia de poner nuestras vidas al servicio de quienes han perdido su libertad física o espiritual, porque hasta el cielo debemos de seguir. Para la rola del alma vamos a escuchar música católica instrumental a cargo de Tobias Butler. Adelante. Cerca de la fiesta de Santa Polonia, chiste, chiste, chiste para dentistas. El dentista le dice a Jaimito, ¿quieres que te duerman las muelas? Y Jaimito contesta, bueno, con tal de que se despierten para la cena. En curiosidades de la Iglesia Católica, perdonar no implica olvidar. Jacob siente temor al acercarse a donde vive su hermano gemelo, a quien había engañado hace años, que no lo ve y con toda razón se pregunta cómo reaccionaría. Pero Esaú lo ha perdonado, corre a su encuentro, lo abraza y los dos hermanos se reconcilian. Todos hemos ofendido a alguna persona cercana. Saber que tenemos su perdón nos quita una gran carga de encima. El corazón se vuelve ligero y se llena de paz interior. La armonía vuelve a reinar. Es una experiencia de la presencia y la gracia de Dios. Perdonar no es lo mismo que olvidar. Hay heridas profundas que nunca podremos olvidar. Dios no nos pide olvidar sino perdonar, y con esto logramos que el amor, y no el odio, o la venganza, dirija nuestra relación con la persona que nos ofendió. En nuestra vida puede haber alguien que necesita perdón y reconciliación. Nosotros mismos podemos necesitarla. ¿Qué podemos hacer para sanar esa herida en esa relación? En curiosidades. En la buena onda de hoy, hermanos, estamos preparando lo que será la bendición de las candelas, de las velas y por supuesto de las imágenes del Niño Jesús. Les pedimos por favor que no lo disfracen, sino que lo vistan. Algunas veces le ponen al Niño Jesús pues un traje de San Francisco, de San Miguel Arcángel, de San Judas Tadeo, y Jesús no es ninguno de ellos.
Jesús es el Señor, el Santísimo. Tomémoslo en cuenta, démosle todo el respeto y su lugar. Él es el Santo de los Santos. No lo equiparemos a ningún santo de la tierra como humanos, sino Él es Dios, démosle su lugar. Vistámoslo de Jesús. Jesús Sagrado Corazón, Jesús Señor de la Misericordia, Jesús Niño de Atocha, Jesús Niño de las Palomitas, Jesús Doctor, etc. Hay muchas maneras de vestirlo como Jesús, y si no como bebé, pero no disfrazarlo de nada que no tenga que ver con Cristo Jesús. Vamos a recibir la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Hermanos, esto es Espíritu Canal. Gracias por estar con nosotros. Denle like al video. Por favor, compartan y suscríbanse. Un abrazo a todos mis amigos que están siempre atentos en este canal.